mente se me viene la idea de que la repartición de América por parte de Europa eh, en la actualidad, en el 2023, a muchos años del descubrimiento. De hecho, más de 500 años. En 1992 se cumplieron 500 y ahorita pues podamos decir que son 550 años más o menos del descubrimiento de América. Pero bueno, estamos hablando de que los países, según su ambición, se han repartido América, los países europeos principalmente. Así tenemos que los países que originalmente recibieron el derecho por parte del Papa, que era la máxima autoridad en 1492, la máxima autoridad de Europa. Todo se movía bajo las órdenes del Papa. Los que le hacían caso al Papa, porque muchos se sentían muy superiores a la Iglesia Católica, cristiana, apostólica y romana. Muchos se sentían muy superiores y pues no le hacían caso al Santo Padre más que le hacían caso simplemente para no estar en conflicto con las decisiones papales, que el Papa, quieras o no, era el que mandaba en Europa a finales o alrededor del 1500 después de Cristo. Y después del descubrimiento de América en 1492, en el Tratado de Tordesillas, que fue en 1493, el Papa asignó como derecho de descubrimiento a los españoles y a los portugueses como con derechos primigenios de descubrimiento. Y el Papa les dijo ya en el Tratado de Tordesillas, en 1493, el meridiano X para el este pertenecerá a Portugal y el meridiano X hacia el oeste, las tierras descubiertas serán para España. Y pues eran las potencias marítimas de aquel entonces, los españoles y los portugueses, especialmente los portugueses, que pues eran los más adelantados en la cuestión del descubrimiento de las tierras en aquel año 1493, después de que los árabes se pusieron sus moños y querían cobrar excesivamente el paso de los mercaderes italianos y europeos por la ruta de las especies. Simple y sencillamente los árabes dijeron, bueno, pues ustedes pasan muy seguido por aquí, nosotros dominamos este territorio, entonces les vamos a poner un impuesto. Y los principales comerciantes de aquel entonces, que eran los italianos, los españoles y los portugueses, pues dijeron, cabrón, pues está durando la cosa, o sea que hay que darle la vuelta a ese paso donde dominan territorialmente los árabes, y vamos a buscar rutas alternas que nos liberen de esos impuestos que quieren cobrar los árabes. Impuestos que muchas veces pues eran verdaderos, tal vez verdaderos saqueos
pues el que domina un territorio pues hace y deshace a su antojo. Entonces, en aquel entonces, con ese panorama internacional, pues los portugueses dijeron, ok, la ruta de las especies que pasa por Estambul y la parte de Rusia y luego China, y que está dominada por los árabes, pues nosotros le vamos a buscar por otro lado. Y ya desde mucho antes de 1492, los portugueses iniciaron una serie de excursiones con el propósito de darle la vuelta a África de norte a sur, llegando al Cabo de la Buena Esperanza, y posteriormente se adentraron en el mar de la India y pues llegaron a la ruta de las especies, dándole vuelta al continente de África, africano. Los españoles pues como en la historia del navegante Cristóbal Colón, él se alcanzó por conocimiento o por idea se alcanzó la corazonada de decir que había necesariamente que, como la Tierra se suponía, según sus teorías, la Tierra era redonda, para él decía que si, por ejemplo, tomamos una naranja y le damos la vuelta hacia el oeste, necesariamente vamos a llegar otra vez al punto de partida, porque la Tierra es redonda y teóricamente los barcos simple y sencillamente circunnavegarán de un punto yéndose hacia el oeste, dándole la vuelta y regresando al mismo punto de donde habían partido. Entonces dijeron, bueno, pues teóricamente esto es viable, pero pues Cristóbal Colón no necesariamente fue tan bien recibido porque tuvo muchos problemas. En primer lugar, acudió al reino de Portugal, que eran los más avanzados en cuestiones marítimas, y dijeron, claro, eran los más avanzados en cuestiones marítimas los portugueses, porque ellos tenían un acceso directo al Océano Atlántico. Y era pues el mundo conocido en aquel entonces marítimamente, el Atlántico, a la entrada del mar Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar, pues todos esos era ruta conocida por los portugueses. Pero pues la intención del marinero genovés, que dicen que era de Génova, Cristóbal Colón, pues dijo, después de que el rey de Portugal le negara la ayuda para darle la vuelta al mundo, pues recorrió a los tronos de España. Pero en ese tiempo, como los reyes de España, Isabel y Fernando, tenían muchas broncas porque estaban expulsando principalmente a los judíos y a los árabes de la península española. Entonces los estaban expulsando de norte a sur, los fueron empujando hasta mandarlos al norte de África por el estrecho de Gibraltar o por los puertos españoles del sur de España, mandándolos pues, a donde ellos podían o querían, a Grecia, a Chipre, a Judea. En las primeras
acercamientos le dijeron a Colón, los reyes de España, no, pues ahí tranquilo, no, ahorita no se puede, pero una vez que expulsaron a los árabes y a los judíos de Granada y esas regiones del sur de España, pues le dieron, de pronto se encontraron con que a lo mejor, pues ahora qué vamos a hacer, ya expulsamos a los árabes y a los judíos de España, ahora qué vamos a hacer. Y dijeron, pues vamos a ayudarle a Cristóbal Colón. Hay muchos marinos de origen judío que le deben impuestos al reino de España. Vamos a ponerles como cargo que paguen sus impuestos vía las naves que utilizaban para hacer sus recorridos costeros, recorridos de cabotaje por África y los lugares conocidos hacia el norte, pues hasta Irlanda, Inglaterra, las Islas Azores, las Islas Canarias. Toda esa región era pues más o menos conocida. Pero en 1492, en los primeros meses de abril, mayo, junio, los reyes de España tuvieron a bien pues decirle, pues a esos judíos deben impuestos, pues que paguen con barcos que tienen ahí, pues que prácticamente pues nunca no usaran, sino que pues ahí los tenían y que se les van a condonar las deudas de impuestos. Y llegaron a ese arreglo económico y zarpa Cristóbal Colón el 3 de agosto de 1492 del puerto de Español, del puerto de Palos. Y después de llegar a las Islas Canarias, 2, 3 semanas, 4 tal vez, se entretuvieron en las Islas Canarias y en el septiembre dijeron, pues vámonos a lo que íbamos, a lo que te truje Chencha, vámonos, y con mucho pesar zarparon de las Islas Canarias hacia el oeste y después de un mes de travesía, donde para que no se le desanimara a Cristóbal Colón, la tripulación fue llevando dos apuntes o bitácoras de viaje, una donde decía la verdad y otra donde escribía menos kilometraje recorrido para no asustar a los marinos, que decirles pues ya estamos bien lejos de las Canarias, que es la última posesión de España, ya estamos bien lejos y lo más seguro es que esta ruta no se acaba y es un desorden y se hacía la ruta que habían emprendido a veces con nulidad de aire para empujar las velas de los barcos y muchas veces con situaciones extremas de fenómenos propios del Caribe. Entonces, después de una navegación desde Puerto de Palos del 3 de agosto, el 12 de octubre, por la madrugada, se toparon con las islas que actualmente son las islas que están al este del litoral de lo que actualmente es Estados Unidos, pero pues que en aquel entonces pues ni los autóctonos tenían noción de dónde estaban parados, mucho menos los españoles que venían creyendo que iban a llegar a un lugar de tierra que tenía oro, plata y especies. Querían llegar
a, a, a Asia y pues el 12 de octubre de 1492 avisaron tierra. Dicen que un marinero, Rodrigo de Triana o algo, gritó tierra a la vista, pero dicen que Colón, que era más vivo porque había puesto un premio de 1000 maravedíes al primero que avistara tierra. Dicen que Colón en la madrugada había visto en una isla lumbre unas fogatas que él había visto en la madrugada y que pues le sirvieron de pretexto para no pagar ese premio. Como todo el que tiene que pagar, pues ahí anda escondiéndose o diciendo, no, pues yo lo vi primero. Entonces la vida pues es así. Y después del descubrimiento de América, los marineros que tenían más experiencia en esas rutas eran los portugueses y los españoles. Y un año más tarde, o menos, o un poco más, los reyes de España y de Portugal entraron seguramente en envidias y fueron a llorarle al Papa, que era la autoridad máxima. No, pues que están invadiendo nuestras rutas que siempre hemos navegado, y el Papa, para no meterse en broncas, dijo, bueno, vamos a delimitar bien lo que va a ser para Portugal y lo que va a ser para España. Inglaterra, Holanda, Francia, no figuraban en el mapa ni en las intenciones de descubrir nada. Todo el mérito fue de España, pero a la hora de partir, como todos pertenecían a la comunidad católica, dijeron, bueno, el Papa es el que nos manda teóricamente, entonces, ¿por qué si nosotros pertenecemos a la misma iglesia, que es Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Seguramente los ingleses, los holandeses y los franceses en aquel entonces pues eran países católicos. Inglaterra era católica, Holanda era España, era católica, y Alemania, Francia era católica, porque todavía no aparecía bien el fenómeno que dividió a Europa. El fenómeno que dividió a Europa, el fenómeno religioso, fue el protestantismo de Lutero. Hasta 1517 se entró en efervescencia el sentimiento religioso marcado por Lutero y Calvino y otros muchos liberales y anárquicos del Papa. Pero como en ese tiempo, en 1493, se creía que Europa era una comunidad católica, apostólica y romana, pues empezaron a decir, el Papa qué chulo, le repartió a los portugueses y le repartió a los españoles, y a nosotros pan, naranjas. Y los ingleses, que tenían también una vasta experiencia porque era una isla, tenían muchos puertos donde se construían embarcaciones, no tan importantes, pero eran embarcaciones que soportaban trayectos muy largos. Igualmente pasaba con Holanda, aunque era España, ya andaban políticamente, pues, tanto los ingleses como los holandeses y como los franceses, no se diga, ya andaban enemistándose políticamente con España, principalmente, que el
el reino español había expulsado en aquel tiempo precisamente a los árabes y a los judíos de España, de la península española. Y los ingleses, pues les entró ahí la envidia, qué chulos, ¿verdad? Les reparten a España, les reparten a Portugal, y a nosotros callitos, naranjas. Entonces, desde entonces, y además de las anomalías políticas entre Inglaterra y España, entre Francia y España, entre Holanda y España, pues vinieron, de pronto aparece un monje alemán que se llamaba Martín Lutero, y se pone totalmente en contra de toda la moral, de toda la relación política con el Papa, por dos motivos principales: la degeneración moral de la Iglesia Católica de Roma, uno; la degradación moral de la Iglesia Católica de Roma, y dos, la venta de las indulgencias. Pues era toda una mina de oro la venta de las indulgencias, o los títulos papales, o los títulos monárquicos. El que quería ser rey en España, en Francia y en Inglaterra, pues primero se ponían con el Papa. El que quería ser cardenal o quería ser obispo, pues primero se ponían, ¿de cuánto va a ser el moche porque nos da esos títulos? Y digo, además de la efervescencia política entre Inglaterra con España, Holanda con España y Francia con España, vino la total separación del monje alemán Martín Lutero, y dijo, no, pues la iglesia no tiene calidad moral así como para decir qué vamos o no vamos a hacer. Y se vino el cisma de los protestantes. Y con la quema de las bulas papales en Worms, que se llamó la Dieta de Worms, parece que en 1519, pues los protestantes agarraron fuerza y dijeron, vamos el Papa que se vaya mucho a freír espárragos, y nosotros vamos a hacer lo que nos dé nuestra gana. Si nos excluyeron en la repartición de esas tierras tan vastas y tan llenas de riqueza, porque Colón tuvo el acierto de llevar un montón de indios, de nativos, y piezas que eran exóticas para el continente europeo, y pues creó la ambición de países que estaban en emergencia como Inglaterra, Francia y Holanda. Alemania poco, porque pues estaba dominada ya para el tiempo de Lutero por la Iglesia Católica de España, que era Carlos V de Alemania, primero de España. Y pues esos tres países, Inglaterra, Holanda y Francia, pues se pusieron más en rebeldía con el Papa. Pero aún así pues respetaban la jerarquía y la autoridad papal para no meterse en las rutas, o cuando menos los españoles y los portugueses tenían un decreto papal en el escrito del Tratado de Tordesillas, que decía claramente qué países tenían las rutas recién descubiertas de ese inmenso territorio que era América. Empezaron a ver en Europa que España principalmente, ay cabrón, de pronto mucho oro, muchos indios, mucha
mucho poder. Dijeron, ah, cabrón, esto está bueno, esto está bueno. Y en 1519 los españoles, partiendo de Cuba, de España y de Cuba, llegan y en 1521 someten totalmente a los aztecas, a los mexicas, a los aztecas, como se les llamaba en aquel territorio, y se maravillaron con la Venecia de América, que era la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tenía construcciones muy poderosas y de mucho ingenio científico, y era una ciudad como con canales a la que se llegaba al centro de la ciudad vía canales, y pues los reyes comían pescado de Veracruz, traído del mismo día por medio de correos. Entonces, pues todo eso le despertó la codicia a los países que estaban oponiéndose al Papa, y por ende pues a España y a Portugal. España y Inglaterra ya traían broncas desde Enrique VIII, porque Enrique VIII se casó con una hija de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, que se llamaba Catalina. Pero este rey, como era muy viejero y muy prostituto, pues le pidió al Papa de aquel entonces que lo divorciara de Catalina, porque era muy latosa y ya no le gustaba, quizás estaba gorda, y como pues la iglesia le da mucho su lugar a las mujeres de origen monárquico, dijo, no, le dijo Enrique VIII, el Papa de aquel entonces, no, pues tú te chingas porque no te vamos a dar el divorcio por la santidad del matrimonio católico. Y Enrique VIII dijo, cabrón, no me lo das. Bueno, pues ahí te la guardo, te la voy guardando. Los ingleses empezaron a dejar de entrar al protestantismo de Martín Lutero y de otros protestantes contra Roma. Nos dejaron entrar a la península y se fue creando un caldo de cultivo que pues se volvió incontrolable tanto como para el Papa como para España, que España siempre fue la mano derecha de España y Francia fueron la mano derecha del papado. Incluso hubo muchísimos papas de origen español y muchísimos papas de origen francés. Incluso en un tiempo que Roma estuvo invadida por hordas salvajes y por intrigas políticas, el Papa se refugió en Aviñón, en el sur de Francia, y desde ahí, hasta que una mujer le dijo, sea hombre y vaya a reconquistar la capital, Roma, porque esa capital es la capital del cristianismo y de la catolicidad. Y el Papa, pues por vergüenza, por lo que ha sido, porque los papados no son gente beligerante, son gente que sigue la doctrina de Cristo, que si te dan una cachetada en la mejilla, pues ponga la otra. Y si se te acaban las mejillas, pues pon lo que puedas poner y que ahí te den, pero tú no levantes la mano contra tu hermano y haz a otros lo que quieras que te hagan a ti, o no hagas a otros los que quieran que te hagan a ti. El cristianismo en todo su esplendor. Por eso el cristianismo tuvo mucha aceptación, porque era una doctrina por la que los hombres se dejaban matar. Así pasó dentro de los primeros siglos del imperio del cristianismo. Los adeptos al cristianismo vivían escondidos en catacumbas en Roma, en Chipre, en Capadocia, en muchos lugares, además de que eran pues, los lugares donde se refugiaban las gentes que no pertenecían a los imperios. Y pues
Inglaterra, Holanda y Francia estaban enemistados por muchas razones, principalmente porque se sentían más poderosos que el mismo Papa. Es el caso de Inglaterra con Enrique VIII y es el caso de Holanda con España, porque Holanda pertenecía a España y hasta 1648 se independizó de España, Holanda, porque los holandeses, una vez que estaba ya la ruta bien definida por los portugueses, crearon la Compañía de las Indias Orientales. Y eso les dio más fuerza y poder y dijeron que se vaya a España a freír espárragos. Y se independizaron en 1648 los holandeses. Y los franceses pues ya traían la bronca de protestantismo en todo su esplendor. Aunque Francia era muy católica, ya traían la influencia del protestantismo de Martín Lutero, de Juan Calvino y de Wycliffe y de muchos pensadores protestantes contra Roma. Y incluso la Francia católica tuvo la batalla de San Bartolomé, que murieron 30,000 gentes entre católicos y protestantes, o solo ellos saben cuántos murieron, ¿no? Los historiadores, algunos exageran, otros dicen la verdad, o la verdad como les conviene. Pero Inglaterra, Holanda y Francia se separaron políticamente. Francia ya estaba separada políticamente, e igualmente estaba separada Inglaterra, pero con el advenimiento del protestantismo y con el advenimiento del descubrimiento de América, pues estos países se envalentonaron y dijeron: el Papa que vaya a rezar a su iglesia. Y pues eso pues duele a los católicos de todo el mundo, les duele. Todavía hay gentes que les duele perder sus privilegios, perder sus derechos. Todavía en 1962, en el Concilio Vaticano, el Vaticano pidió una reforma en 1962. La comunidad católica internacional pedía una reforma, pero los obispos contrarreformistas y contrarrevolucionarios, encabezados por Marcel Lefebvre, que no le concedía al Papa el derecho para consagrar obispos, y el obispo francés Marcel Lefebvre en 1942 dijo: pues yo voy a ordenar obispos y arzobispos, porque si no va a desaparecer la iglesia tradicional que a nosotros nos gusta y que por huevones no nos queremos ayornar, no nos queremos adaptar. Además, pues es la doctrina que nos dejaron todos los concilios anteriores al Concilio Vaticano II, principalmente el Concilio de Trento y un montón, 20 concilios fácil en toda la historia de la iglesia. Y pues empezaron a agarrar poder y Inglaterra, Francia y Holanda, y no hay quien las pare. Empezaron a ejercer el pirataje de todos los barcos españoles que venían desde Filipinas, con cargamento desde Filipinas, 20,000 kilómetros al estrecho de Gibraltar y al mar Mediterráneo, a la península del sur de España. Pues empezaron a saltar en la entrada al mar Mediterráneo, ahí hacían ser en pabilo, y los españoles perdieron muchos navíos cargados de riquezas de las Indias recién descubiertas, o tal vez también de la ruta de las especies descubierta por el sur de
África por parte de los portugueses. Y pues se les empezó a crear la envidia, y cada vez eran de mejor calidad los barcos ingleses, los barcos franceses, los barcos holandeses, y dijeron, el Papa no nos quiso dar nada, pues ahora se aguantan, porque con nosotros los piratas ingleses eran terribles. Nunca llegaron a pisar territorio continental de América. Se apostaban en las islas frente a América, la isla Jamaica, la isla Tortugas, las Bahamas, la isla de Santa Elena, pero no llegaban después de 300 años, no llegaban a amedrentar y a hacer una amenaza. Los barcos ingleses, holandeses y franceses se presentaban en esas islas frente al continente americano, y desde ahí dirigían ataques o asaltaban navíos españoles, o principalmente españoles. Hay una contabilidad exacta de cuántos barcos españoles con mucha riqueza, porque en ese tiempo la Nueva España era la que regía el mundo y era la que surtía de materias primas a España. Todas las guerras que emprendía España las pagaba la Nueva España, y tal vez el Perú. Los demás, Colombia, Bolivia, Argentina, pues no producían la riqueza que producía la Nueva España, o sea, el actual México, ni producían la riqueza que producía en aquel entonces el Imperio Inca, sobre todo en riquezas minerales. Entonces, pues, esos tres países por 300 años no hicieron prácticamente nada, así de lo ilegal. Pero después de 1492, con tanta fuerza que habían agarrado los ingleses, fueron los primeros, y a pesar de que todo el continente era de España y de Portugal, se metieron en el 1600, más o menos, en el norte del territorio de la Nueva España. Y Inglaterra y Francia, bien conmidos y disque amigos, se posicionaron de tierras en lo que es actualmente el estado de Nueva York, y lo que se conoce como la Luisiana por parte de Francia, y más al sur la Florida por parte de España, que la Florida pues fue prácticamente, y más al norte fue los límites que pertenecían a la Nueva España, y en la actualidad todo México. Entonces, pues la cosa cada vez fueron más amenazantes. Los franceses y los ingleses. A los holandeses los mandaron a la fregada, y ciertamente los holandeses construyeron Manhattan, en la isla de Manhattan y Nueva York, pero los franceses y los ingleses pues no los dejaron afianzarse bonito en la América septentrional, y los mandaron hasta una región acá cerca de Venezuela, y ahí sí hicieron la Guayana holandesa. Bueno, francesa, holandesa e inglesa. Guayanas, 3 Guayanas pusieron ahí. Y España pues era desde la región de la Luisiana hacia el sur, pues todo era de España con excepción de Brasil. Y después de que se
hizo México en 1821, 1824, pues el país era inmenso. Y como ya le habían agarrado la medida a los pueblos de latinoamericanos de origen español, dijeron, pues esto está papita, vámonos a meterlos, vamos a someterlos. Vamos a decirles primero que nos dejen tomar posesión de esas tierras deshabitadas para cuidárselas. Y los españoles que regían entonces a la Nueva España ya independizada o a México, dijeron, bueno, pongan esos terrenos para que los usufructúen, pero los que lleguen deben de ser de religión católica, porque la religión católica de la Nueva España, porque la religión de la Nueva España es la religión católica sin admisión de ninguna otra, para meterle un límite al avance protestante. Pero pues como eran tierras pues muy alejadas del centro de México y mucho más de Madrid, pues les valían, además eran tierras que se las habían encontrado al navegar por los mares del Océano Atlántico del oeste, pues no le tenían cariño. Que se la quieren chingar los pinches ingleses, pues ni pedo, no las podemos defender, mejor se las vamos a vender. Y España empezó un vendedero y abrió la puerta secreta de las defensas que posiblemente pudiera tener la Nueva España. Y los españoles, como pues bien traidores de nada que no les había pertenecido, porque nomás las usufructuaban. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a venderles a los franceses, les vendemos la región de la Luisiana, y se la vendieron. Y luego los estadounidenses dijeron, vamos a comprarle la Luisiana a los franceses, y se la compraron. Y luego la ambición de los estadounidenses dijeron, vamos a comprarle la Florida a España, y se la compraron. Y ya México no tenía ninguna defensa, ni estratégica, ni militar, ni política en esas vastas tierras que pertenecían por derecho de posesión y de conquista al nuevo imperio recién emancipado. Era el nuevo imperio porque en 1821 surgió el primer imperio mexicano con un emperador mexicano, Agustín de Iturbide, y en 1862, 63, 64, el segundo imperio mexicano, encabezado con la protección de Francia, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, que no tuvo buen fin porque pues ni los franceses ni ningún otro país europeo estaba interesado en defender las tierras americanas. Los estadounidenses en parte sí, porque ellos habían sido excluidos de Inglaterra. A los estadounidenses no los querían en Estados Unidos, y a los estadounidenses no los querían los ingleses, y tampoco los europeos querían a los estadounidenses, porque eran pura gente cuáquera de religión protestante, con mucha base bíblica y lo que se quiera, pero eran gente rebelde al Papa, y toda la América se tenía la conciencia que era pues, católica. Y poco a poco los ingleses y franceses se fueron metiendo en la América septentrional, y luego buscaron costa hacia el Pacífico, y luego
luego el Imperio Español fue perdiendo. En primer lugar, el Imperio Español, como eran pura gente podrida y los españoles eran huevones y eran vividores, habían vivido 300 años de las riquezas que los exploradores llevaban desde Filipinas hasta México, Perú. Nomás estaban esperando a que llegaran las embarcaciones de comerciantes que venían de esas grandes rutas para juntar todo el oro y para pagar sus guerras que tenían en Europa los españoles. Como dijimos, pues riqueza que venía principalmente de la Nueva España y de Perú. Y la capital del Nuevo Mundo pues era la Ciudad de México, porque aunque la legislación venía de España por 300 años, aquí en México era donde se distribuía y las órdenes de gobierno que iban para Filipinas, o las órdenes de gobierno que iban para Cuba, o Puerto Rico, o Dominicana, o salían de la Ciudad de México, porque México, después de que fue dominada por los españoles en 1521, pues pasó a ser la capital de la Nueva España. Entender por Nueva España, España pero nueva, España pero nueva, porque tenía superioridad en terreno inmenso, tenía la ventaja de que se había cumplido las intenciones del papado, que todos los indígenas descubiertos profesaran o se adoctrinaran bajo la fe católica. Y pues fueron tiempos y son tiempos de mucha lucha, porque las intenciones de envidia o de avaricia, de adueñarse de todo el continente americano, políticamente, militarmente, pues prácticamente ya se lo adjudicaron, porque ¿quién les rivaliza en armas en la actualidad de Estados Unidos? Excepto Rusia, pero ¿quién les rivaliza en armas a Estados Unidos? Pues Inglaterra, porque Inglaterra es muy inferior en armas a Estados Unidos. Y Francia, porque también es inferior en armas a Estados Unidos. Militarmente, pues no hay quien la rivalice. Solo la religión es la única retaguardia que le queda a Latinoamérica para defenderse de los acosos de Estados Unidos. Llega tanto los andes de los legisladores de Estados Unidos que dicen que si no existiera Estados Unidos en América, los latinoamericanos comerían carne para gatos. Pues eso ofende, porque aunque puede ser cierto, entre hermanos, ellos ya no quieren ser hermanos, ellos ya son protestantes. Y el núcleo católico estadounidense, a partir de John Kennedy, pues, aunque se ha robustecido, no ha llegado a tener el poderío que se necesita. Y los presidentes de origen católico, como fue Kennedy, como en la actualidad ha hecho Biden, pues no poco pueden hacer porque tienen la presión de la fuerza protestante. Y los protestantes, pues, aunque en el fondo, pues, se sienten católicos, ¿no? Cualquier pedito van a visitar
visitar al Papa, hasta Francisco lo visitó la reina Isabel. Y, pues se sienten, en el fondo se sienten católicos, excepto que pues una banda de protestantes pues se ha ido adueñando de la Gran Bretaña católica, del pueblo francés, y Holanda, pues del pueblo holandés que antes fue español. Pues existe mucho peligro de que desaparezcan la Iglesia Católica. Existe mucho peligro por el poderío militar, el poderío económico. Y pues América, pues a los únicos que les puede pedir ayuda es a China, a la India. Pero en el fondo esos países son controlados por Inglaterra y por Holanda, protestante. Pues la vida, pues, en el siglo XXI, la vida católica está muy amenazada. Y cuando los católicos en 1962 pidieron un concilio Vaticano II, el bastión conservador encabezado por Marcel Lefebvre, pues los liberales católicos no tenían intención de respetar las tradiciones contrarrevolucionarias de la Iglesia tradicional católica. Y en la actualidad hay algunos arzobispos y obispos que pues no tienen las herramientas para defender la catolicidad tradicional. Y está muy amenazada la catolicidad. Ahora, pues uno piensa, muy humano. El ambiente en la actualidad es muy humano y salvaje, porque la gente lo que quiere es libertad y comida. Y si el protestantismo le da a los pueblos libertad y comida, pues los pueblos son como prostitutas que se van con el mejor, que les ofrece más libertad y más comida. Los engañan con valores a los que se opone el cristianismo en su esencia. Porque el cristianismo en su esencia, pues, es el respeto de la persona humana. Un pueblo belicoso, como puede ser el inglés, como puede ser pueblos belicosos, pues son los que se imponen y hacen a un lado a la religión imperante de un momento a otro, ayudado pues por los pueblos que son como dice la melodía italiana, la donna è mobile, muta d'accento di pensiero, la donna è mobile, muta d'accento e di pensiero.
Los pueblos son como las mujeres, cambian de humor y de manera de pensar. Y cuando eso pasa, pues un pueblo está condenado a trascinarse, a ser coinvolto, a ser despedazado, arrojado por las fuerzas militares más superiores. Debemos saber, a lo mejor ni tenemos que preocuparnos por eso, porque pues a lo mejor todavía quedan muchos años para que esa amenaza se convierta en realidad. Pero pues no sabemos, porque la vida en este planeta es muy incierta. Y cada vez los fenómenos meteorológicos, militares, políticos, filosóficos, religiosos, aparecen y dan unas sacudidas como temblores de magnitud 9, magnitud 10. Pero pues bueno, le vamos a parar. Son 56 minutos de video y ver cómo está la cosa. Por lo pronto aquí, siendo el día 12 de mayo del 2023, acaba de caer un trueno, pero portentoso aquí en la ciudad de Morelia, siendo las 14:34, 14:33, 14:34, las 2:34 del día 12 de diciembre del 2023. Acaba de pasar el Día de las Madres, el día 10, y a ver si no se nos vuelve un desmadre. Porque el que tiene ganas de comer es capaz de comportarse como el diablo. Cuya diablos, chicotleo, chircuenscuelens, cuendévole, porque el demonio como león circunda buscando a quien devorar. Y pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto este es un panorama de lo que acontece desde 1492 en estas tierras de América amenazadas por el protestantismo, y que pues nada está dicho, todo está por hacerse. Vamos a pararle aquí.